Deje su loquera y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Deje su loquera y muévalo de ahí. Para entender cómo el trucho y su pámpara han tomado el control del lenguaje coloquial de República Dominicana, es importante que nos transportemos en una máquina del tiempo al Panamá de 1850. Entre 1850 y 1914, alrededor de 150.000 afrantillanos, en su mayoría jamaiquinos, migraron a Panamá para construir dos grandes obras, el ferrocarril y el Canal de Panamá, que buscaban conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, tanto por tierra como por mar. Pero aquellos grandes proyectos no solo unieron a dos grandes océanos, sino que crearon una línea directa entre lo que llegaría a ser el imperio musical jamaiquino con el resto de Latinoamérica. Desde el calipso de Lord Cobra en los años 50 y 60, hasta las primeras producciones de reggae en español en el Panamá de los 80, la música jamaiquina transformó el panorama musical panameño durante todo el siglo XX. Pero 1990 fue el año en que un artista jamaiquino llamado Shabba Ranks lanzó la canción Dembow, un momento clave en la historia de la música caribeña, ya que se convirtió en la génesis de lo que hoy conocemos como el reggaetón y el dembow. Producida por dos maestros del dancehall jamaiquino, Steely y Cleve, el ritmo influenció enormemente a un grupo de músicos panameños, incluyendo a Nando Boom, quien junto a su productor, Dennis The Menace Thompson, cocinaron la primera canción de dembow en español, Ellos Venia, en su estudio en Nueva York a principios del 91. Semanas después, el general, cuyos padres eran afrantillanos y considerado por muchos como el que masificó el género que hoy conocemos como reggaetón, lanzó su propia versión de la canción de Shabba Ranks con su sencillo Dembow. El ritmo se esparció rápidamente por las fiestas latinas del New York de los años 90 y el resto es historia. De Panamá llegó a Puerto Rico, donde se cristalizó lo que hoy conocemos como reggaetón, y más adelante llega a República Dominicana, donde artistas como DJ Bollo, a mediados de los años 90, lanzan las primeras producciones con el ritmo que hoy conocemos como dembow. Ya en el 93 para el 94 comenzó ahí lo que se llama reggae jamaiquino. Oigo el tema Witteman, Witteman. No sé yo cómo sé porque la pista era 105. Y yo soy caribeño, y me gusta la vaina con la mano arriba. Los porados tigres vuelto locos. Y agarré con mi propia mano y la puse en 110 y después con mi propia mano comencé a darle así. Y la puse a 115 y la pasé un cassette. Y grabé mi primer tema que se llama La Mujer Andadora, que fue el primer dembow que se hizo aquí. ¿El primer dembow dominicano cuál fue? La Mujer Andadora. ¿Cómo decía ese dembow? Yo no quiero coro con las mujeres andadoras, quiero una chica que me quiere, que me adore. El dembow es uno de los pilares de la cultura urbana de República Dominicana, pero donde más hemos sentido su influencia es en el lenguaje. Claro que sí, pues tú no sabes que lo que uno habla eso es. Somos que tenemos todos los códigos metidos ahora mismo en la calle. Empezando con la palabra dembow o don't bow, que en patuá jamaiquino significa no te inclines ante la opresión colonialista. El ritmo y la palabra utilizada para describirlo llegaron cargadas al español de un sentido de rebelión al status quo, una reacción a la opresión social o a esa realidad que el amante del género encuentra de alguna forma inaceptable. Otras palabras que han llegado al español del patuá jamaiquino a través de la música están yal, transculturizadas a nuestro idioma como yale, que significa mujer joven. Pero palabras como pámpara y trucho surgen desde otras realidades y nacen como códigos de algo mucho más palpable en los barrios de República Dominicana, la cultura urbana. ¿Qué significa lo de la pámpara, loco? Como toda cultura, la subcultura urbana nace como un mecanismo de defensa contra el caos, diseñada para reducir el impacto de lo incontrolable dentro del marco de experiencia de la juventud que busca desesperadamente una identidad, una tribu, un sentimiento de pertenencia. ¿Y qué mejor mecanismo para invocar ese sentimiento de pertenencia que el lenguaje? Lo abreviamos. Ajá. Vaina. Ya no es vaina. Ya no. Es pámpara. Y es que la jerga urbana de repente se convierte en algo exclusivo, excitante y desafiante,
decenas de miles de jóvenes, con solo aprenderse los códigos de los que lideran el movimiento musical urbano, se hacen parte de esa construcción cultural, permitiéndoles entablar dinámicas sociales y construir una identidad que va más allá de las limitaciones impuestas por la realidad en la que nacieron. Y aún más importante, es que a través de las jergas liberamos el lenguaje de la adaptación hedónica, ese lugar en el que el lenguaje ya no nos sorprende, y aquellos códigos que surgen de los rincones prohibidos de la sintaxis y bracean por debajo de las rigideces de todas las reglas gramaticales, no solo se convierten en una especie de armamento para combatir las fuerzas opresoras, como la pobreza, la violencia y la carencia de oportunidades, sino que empujan al lenguaje hacia lugares donde reina la creatividad y donde la riqueza del lenguaje se camufla bajo un aparente manto de abandono lingüístico. Y sin darnos cuenta, los ritmos y sus palabras renuevan el lenguaje, nos abren ventanas hacia realidades incomprendidas, introducen nuevos significados en nuestras vidas y destruyen las divisiones entre razas, clases sociales e incluso fronteras, permitiéndonos extender nuestras propias realidades más allá de los límites impuestos por nuestras condiciones de vida. Y es entonces cuando la música y el lenguaje nos liberan. Y aunque siempre esté caliente con su mami, es que estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice papi.